Hola amigos, vamos a ver qué dice y cómo se aplica el teorema de Rolle ya. Bien, y sin más decimos que el teorema de Rolle, que se escribe Rolle o Rolle, dice lo siguiente. La hipótesis es que si f es una función continua en el intervalo AB cerrado y esa misma f es derivable en el intervalo AB abierto, si además se cumple que las imágenes de A y B son iguales, o sea que f de A es igual a f de B, nos dice su tesis que existe un C perteneciente al intervalo AB abierto tal que la derivada de la función se anula en C. En pocas palabras, la derivada tiene al menos una raíz. Porque decir existe quiere decir que al menos hay una. Y como muchos ya saben que la derivada tenga una raíz implica que en ese punto haya un extremo relativo. Observen en este dibujo, acá tengo el gráfico de una función en un intervalo AB, donde la función es continua, ven que el gráfico no se corta, y es derivable, o sea, no se quiebra, porque en criollo es que sea continua, es que el gráfico no se corta, o sea que trazamos el gráfico sin levantar el lápiz, y que sea derivable en criollo quiere decir que la curva viene suavecita, nada de quebraduras. Bien, y acá tenemos una curva que corresponde a una función continua y derivable en AB, y acá tenemos otro ejemplo. Y como vemos acá hay un punto donde hay tangente horizontal, porque que la derivada se anule en C, C sería el valor S donde hay tangente horizontal, que la derivada se anula en un punto, quiere decir que en ese punto hay tangente horizontal. Y acá, por ejemplo, observen que acá ocurre dos veces, acá y acá, un máximo relativo y un mínimo relativo. Y eso puede ocurrir muchísimas veces dentro de un intervalo, puede haber muchos máximos y mínimos relativos. Pero el teorema dice que al menos existe uno. Vamos a ver una aplicación. El ejercicio dice, dada la función f de x igual a 1 sobre x cuadrado menos 4, investigar si se cumple Rolle en los siguientes intervalos y en caso que sí, o sea, en caso que sí se cumpla, halle el o los C de la tesis. Se refiere a aquel C que anula la derivada. En lugar de decirnos si se cumple el teorema de Rolle con palabras, en vez de mencionar el nombre del teorema, muchas veces en esa aplicación lo que nos ponen es la tesis. Por ejemplo, nos podrían haber preguntado investigar si en los siguientes intervalos al menos hay una raíz en la derivada. O si al menos hay un máximo o mínimo relativo. Así que pueden pedirnos lo mismo de muchas maneras, como ya hemos visto en otros teoremas anteriores. Y siempre que tenemos que demostrar que un teorema se cumple para un caso en particular, ya sea que nos lo digan por su nombre o nos lo digan por su tesis, debemos demostrar que cumple todas las condiciones de la hipótesis. La primera condición es que la función sea continua en el intervalo. Y como ya hemos visto en otros videos, para estudiar la continuidad de una función, primero hacemos el dominio de la función. ¿Cuándo no existe una función racional? Bueno, una función racional no existe para aquellos valores que anulan su denominador. Por lo tanto, comenzamos haciendo las raíces del denominador. X cuadrado menos 4 debe ser distinto de 0. El 4 que está restando lo pasamos sumando. El cuadrado pasa como más menos raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 4 es 2, o sea que x debe ser distinto de más menos 2. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales menos el 2 y el menos 2. Si estudiamos los límites en dichos puntos, el límite de la función va a dar infinito y no va a ser continua ni en 2 ni en menos 2. Pueden corroborarlo, hacemos el límite de la función para x tendiendo ya sea a más 2 o a menos 2, no importa si es por la derecha o por la izquierda, 2 y menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0 y un número sobre 0 da infinito. No amerita que estudie los signos de ese 0 ni del infinito porque con que dé infinito alcanza para decir que la función no es continua. Entonces ahora tenemos que ver si esos puntos donde la función no es continua caen dentro o no de los intervalos que tenemos que estudiar.
Y acá vemos que en el primer intervalo, que es de menos 3 a 0, el menos 2 pertenece a dicho intervalo. O sea, menos 2 pertenece al intervalo que va de menos 3 a 0. Por lo tanto, la función no es continua, o sea, no cumple con la primer condición de la hipótesis del teorema de Rolle. Por lo tanto, si f no es continua en menos 2 y menos 2 pertenece al intervalo, entonces no se cumple el teorema de Rolle. Y ya vemos entonces que el primero queda descartado. Observemos que para los siguientes intervalos, entre 3 y 4 y entre menos 1 y 1, en ninguno de ellos cae ni 2 ni menos 2 dentro del intervalo. Por lo tanto, la primera condición se cumple para ambos y tenemos que ver si se cumple la segunda. Y acá es donde meten una pausa, copian lo que hice hasta ahora y sigo haciendo la derivada de la función para estudiar su derivabilidad. Y como la derivabilidad vendría a ser la continuidad de la derivada, hago la derivada y estudio la continuidad de la derivada. La derivada de esta función es la siguiente. Como es una división, podríamos usar la derivada de u sobre b, la derivada del cociente. Pero el de arriba es una constante. Y yo en los videos de derivadas expliqué que había 3 fórmulas para derivada del cociente. Cuando abajo es una constante, cuando arriba es una constante y cuando ni arriba ni abajo es una constante. Entonces acá voy a usar la derivada de k sobre u, porque arriba es una constante. Y si no conocen esa fórmula, al final de este video les voy a dejar donde explico de dónde surgen esas fórmulas de derivadas. La derivada de k sobre u, donde k es una constante, es menos esa constante sobre el denominador al cuadrado por la derivada de ese denominador. Por lo tanto, en este caso sería menos k sería menos 1. Sobre el denominador al cuadrado sería x cuadrado menos 4 al cuadrado. Por la derivada del que esté abajo, o sea, el que está abajo es x cuadrado menos 4. Y si yo derivo eso, el 2 pasa para adelante y baja un grado, sería 2x y la derivada de menos 4 es 0. Vean el video de derivada de un polinomio. Bien, hecho eso, simplemente acá lo que puedo hacer para achicar un poco, poner el 2x con el menos 1 como menos 2x sobre x cuadrado menos 4 al cuadrado. Y acá tenemos nuestra derivada de la función. Y la existencia de esta función es la misma que de la función original, porque esta función no existe en los valores que anulan a su denominador, que es el mismo que de la original, pero al cuadrado. En definitiva, no es continua la derivada en 2 y en menos 2, que decir que solamente en esos puntos no es derivable. Así que no es derivable en x igual 2 y en x igual menos 2. Y resulta que 2 y menos 2 no pertenecen al intervalo 3, 4 ni al intervalo menos 1, 1. Así que en el intervalo 3, 4 y en el intervalo menos 1, 1, f es continua y derivable. Quiere decir que hasta acá ambos intervalos cumplen con las dos condiciones, por lo que son candidatos a que cumplan con el teorema de Rolle. Ahora juega la tercera condición. Para el intervalo 3, 4 tengo que hacer f de 3 y f de 4 y tenemos que ver si dan iguales o no. Suplantados en la función original y operando, 3 al cuadrado 9, 9 menos 4 5, queda un quinto, y la otra queda 4 al cuadrado 16, 16 menos 4 12, un doceavo, y observamos que no son iguales. Por lo tanto, en el intervalo 3, 4 no se cumple el teorema de Rolle. Descartamos el segundo y ya vimos que en el primero no se cumplía porque no cumplía la primera condición, y en el segundo no se cumple porque no se cumple la tercera condición. Vamos por el último. Menos 1 al cuadrado 1, 1 menos 4 menos 3, 1 sobre menos 3 menos un tercio. 1 al cuadrado 1, 1 menos 4 menos 3, 1 sobre menos 3 menos un tercio. Y caramba, este sí verifica la tercera condición. Quiere decir que en este intervalo sí se cumple el teorema de Rolle, porque verifica las 3 condiciones de la hipótesis.
Por lo tanto, como nos pedían que hallemos el C de la tesis del teorema en el caso que se cumpla, para este intervalo tenemos que hacer eso. Simplemente tenemos que encontrar entonces las raíces de esa derivada, porque el C es aquel valor que anula la derivada. Y para que una expresión racional sea 0, basta con que sea 0 el numerador. Menos 2x es igual a 0. El menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Por favor, he visto pasar esto sumando. Y 0 dividido menos 2 es 0. 0 pertenece al intervalo que estábamos estudiando, que era el menos 1, 1. Por lo tanto, ese es el C del teorema. En nuestro caso es C igual 0. Puede ser que también a veces nos pidan indicar si en ese punto que hay qué tipo de extremo relativo es. Y es muy sencillo, basta con estudiarle el signo a la derivada. El denominador, como está elevado al cuadrado, es siempre positivo. No cuenta. Así que en el signo de la derivada ponemos la única raíz que tiene el numerador, que es 0. El signo con que empieza es menos y comenzamos poniéndolo, como bien saben, de derecha a izquierda, y cuando llegamos a la raíz cambia. Quiere decir que acá la función sube y después baja. Quiere decir que en ese valor 0 lo que hay es un máximo relativo. Como ven, sumamente fácil. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.